Si eres una mujer de 45 años o más, esta historia no llegó a ti por casualidad. Hay un secreto aquí, y solo se revela a quienes tuvieron el valor de sobrevivir a su propia historia. El calor de Hermosillo parecía arder con más intensidad ese día de julio. El sol del desierto sonorense caía como plomo fundido sobre las calles de tierra, levantando el polvo que se adhería a la piel como una segunda capa. En la modesta casa de adobe de la familia Mendoza, ubicada en las afueras del centro, la atmósfera era tan pesada como el aire mismo. Clara Mendoza observaba por la ventana entreabierta, viendo cómo su padre, don Esteban, discutía con el hacendado más poderoso de la región, don Rodrigo Salazar. Las palabras no llegaban claras a sus oídos, pero el lenguaje corporal era inequívoco. Estaban cerrando un trato. Clara tenía 23 años y una belleza serena que contrastaba con la dureza del desierto que la rodeaba. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia aguda y una tristeza que llevaba guardando desde que supo lo que su familia esperaba de ella. No era tonta. Sabía que las visitas cada vez más frecuentes de don Rodrigo no eran casuales. Su padre, un hombre orgulloso pero empobrecido por malas cosechas y deudas acumuladas, veía en el matrimonio de Clara con el hijo mayor de Salazar la salvación de la familia. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa unión no salvaría nada. Al contrario, abriría una puerta que debió permanecer cerrada para siempre. Oye, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para más relatos que te mantendrán despierto toda la noche. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encanta saber que compartimos estas historias desde diferentes rincones de Latinoamérica. Esa noche, durante la cena, don Esteban anunció formalmente lo que Clara ya sabía. Se casaría con Tomás Salazar en 3 meses. La boda sería la más grande que Hermosillo hubiera visto en décadas, una celebración que uniría 2 familias y, según su padre, traería prosperidad a todos. La madre de Clara, doña Carmela, sonrió con lágrimas en los ojos, pero Clara notó algo más en esa expresión: alivio mezclado con culpa. Su hermano menor, Jacobo, de apenas 16 años, permaneció en silencio, con el ceño fruncido y la mirada fija en su plato. Clara conocía poco a Tomás Salazar, lo había visto en fiestas del pueblo, siempre rodeado de amigos ruidosos y copas de mezcal. Era un hombre de 32 años, de complexión fuerte y rostro angular que algunos consideraban atractivo. Pero había algo en sus ojos que la inquietaba, una frialdad que no concordaba con las sonrisas fáciles que regalaba en público. Durante el noviazgo arreglado que siguió, Tomás se mostró cortés pero distante, como si cumpliera con un deber más que con un deseo genuino. Las semanas previas a la boda transcurrieron en un torbellino de preparativos. La modista del pueblo confeccionaba un vestido blanco con encajes que había pertenecido a la abuela de Clara. Don Rodrigo había insistido en que la ceremonia se realizara en su hacienda, La Esperanza, un nombre que Clara encontraba irónico, ubicada a las afueras de Hermosillo, donde los cactus saguaro se alzaban como centinelas silenciosos y los coyotes aullaban en las noches sin luna. La hacienda era impresionante, una construcción colonial de paredes gruesas, patios amplios con fuentes de cantera y una capilla privada que había sido bendecida por el obispo décadas atrás. Pero había rumores sobre La Esperanza. Rumores que Clara escuchaba en susurros entre las mujeres del mercado cuando compraba tela o especias. Decían que la hacienda estaba construida sobre un antiguo cementerio yaqui, que los trabajadores habían encontrado huesos y vasijas al cavar los cimientos, y que don Rodrigo había ordenado continuar la construcción sin ceremonias ni respeto por los muertos.
Decían también que la primera esposa de don Rodrigo, la madre de Tomás, había muerto en circunstancias extrañas dentro de esa casa, y que desde entonces las criadas se negaban a trabajar solas en ciertas habitaciones después del anochecer. Una tarde, 2 semanas antes de la boda, Clara visitó La Esperanza por primera vez para conocer la que sería su nueva casa. Tomás la recibió en la entrada principal, ofreciéndole el brazo con una galantería mecánica. Recorrieron los pasillos frescos, las habitaciones espaciosas decoradas con muebles oscuros de madera tallada y retratos de antepasados que parecían seguirla con la mirada. Todo olía a cera de vela y a algo más difícil de identificar, un aroma dulzón y enfermizo que flotaba en el aire como un recordatorio de algo podrido oculto bajo la superficie. La habitación que sería suya después del matrimonio estaba en el segundo piso, con ventanas que daban al desierto infinito. Era amplia, con una cama de dosel y un armario antiguo de cedro. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue un espejo de pie en el rincón, cubierto con una sábana blanca. Cuando preguntó por qué estaba tapado, Tomás vaciló por primera vez en todo el recorrido. Su mandíbula se tensó y sus ojos se desviaron hacia la ventana antes de responder con una voz que intentaba sonar casual. Supersticiones de las criadas. Dicen que refleja cosas que no deberían verse. Tonterías, por supuesto. Clara no insistió, pero la inquietud que había sentido desde el principio se intensificó. Esa noche, de regreso en su casa, tuvo el primero de muchos sueños perturbadores. Soñó con una mujer joven de cabello largo y negro, vestida con ropas que Clara no reconocía, cantando una canción en una lengua que no comprendía. La mujer estaba de pie junto a una hoguera en medio del desierto, y sus ojos brillaban con una luz que no era natural. Cuando la mujer la miró directamente en el sueño, Clara sintió un frío que le atravesó el alma, como si algo la hubiera reclamado. Despertó con el corazón acelerado y la boca seca. Jacobo, que dormía en la habitación contigua, entró al escuchar sus gritos ahogados. Se sentó en el borde de su cama, tomándole la mano. «No tienes que hacerlo», le dijo en voz baja, refiriéndose al matrimonio. «Podemos irnos a Nogales o más lejos». Clara sonrió tristemente, acariciando el rostro de su hermano. «¿Y condenar a papá y mamá a perder todo? No, Jacobo. Esta es mi responsabilidad». Pero en el fondo de su corazón, una voz le susurraba que había algo profundamente equivocado en todo esto. Los días siguientes trajeron más señales que Clara intentó ignorar. La modista que arreglaba su vestido se cortó 3 veces con las agujas, algo que nunca le había sucedido en 40 años de oficio. El cura que oficiaría la ceremonia enfermó repentinamente de fiebres y tuvo que ser reemplazado por un sacerdote joven recién llegado de Guadalajara. Y en La Esperanza, durante una segunda visita para planear detalles de la recepción, Clara escuchó claramente el llanto de un bebé proveniente del ala este de la casa. Cuando preguntó al respecto, don Rodrigo palideció visiblemente y aseguró que debía haber sido el viento atravesando las ventanas rotas de las habitaciones desocupadas. Pero no era el viento. Clara lo sabía, y en el fondo, Tomás también lo sabía. La noche antes de la boda, Clara no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, observando las estrellas que brillaban con una claridad imposible sobre el desierto. Pensó en todos los caminos que su vida podría haber tomado, en los sueños que había tenido de joven: estudiar en la capital, convertirse en maestra, conocer el mar. Todo eso se desvanecería al día siguiente cuando pronunciara sus votos. Pero lo que realmente la aterraba no era la pérdida de sus sueños, sino la certeza creciente de que algo malévolo la esperaba en La Esperanza, algo que había estado dormido
y que su llegada despertaría. El día de la boda amaneció con un cielo despejado que prometía un calor infernal para la tarde. Clara se despertó antes del alba, con el cuerpo tenso y la mente inquieta. Su madre entró con una taza de café de olla, el aroma a canela y piloncillo llenando la habitación. Doña Carmela tenía los ojos enrojecidos, y Clara supo que había estado llorando durante la noche. No intercambiaron palabras innecesarias. Ambas sabían lo que este día significaba. La preparación fue un ritual silencioso. Las tías y primas de Clara llegaron temprano, llenando la pequeña casa con conversaciones forzadamente alegres y consejos no solicitados sobre la vida matrimonial. La vestían como si fuera una muñeca. El vestido blanco con encajes, el velo que había sido de su abuela, las flores de azahar en el cabello. Cuando Clara se miró al espejo, apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña, pálida y hermosa, pero con una expresión de resignación que rompía el corazón. El trayecto a la Esperanza se hizo en una caravana de automóviles y carretas decoradas con listones blancos y campanas que tintineaban con el movimiento. El camino de tierra levantaba nubes de polvo que se adherían al sudor de la gente. Clara viajaba en el coche de su padre, mirando por la ventanilla el paisaje desértico que pronto sería su único horizonte. Jacobo iba en silencio a su lado, apretándole la mano con fuerza, como si quisiera retenerla en este mundo antes de que cruzara al otro lado de algo irrevocable. La Esperanza se alzaba imponente bajo el sol del mediodía. Don Rodrigo había transformado la hacienda en un escenario digno de una boda de alta sociedad. Guirnaldas de papel picado colgaban entre los árboles. Largas mesas estaban dispuestas en el patio principal, con manteles blancos y centros de flores silvestres, y un mariachi afinaba sus instrumentos cerca de la fuente. Los invitados ya habían comenzado a llegar, hacendados de toda la región, comerciantes prósperos, familias influyentes. Todos vestidos con sus mejores ropas, sudando bajo el calor, pero sonriendo con esa cortesía forzada que caracterizaba los eventos sociales importantes. Tomás esperaba en la capilla, vestido con un traje oscuro que acentuaba su figura imponente. Cuando Clara entró del brazo de su padre, caminando por el pasillo mientras un órgano antiguo tocaba una marcha nupcial desafinada, sintió todas las miradas clavadas en ella. Pero la única que realmente le importaba era la de Tomás. Sus ojos la estudiaban con una intensidad que no era amor ni deseo, sino algo más cercano a la posesión, como si ella fuera un objeto valioso que finalmente había adquirido. La ceremonia fue breve. El joven sacerdote, el padre Ignacio, habló sobre los sagrados lazos del matrimonio con un nerviosismo evidente, tropezando con las palabras y secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Cuando llegó el momento de los votos, Clara sintió que las palabras se le atragantaban en la garganta. «Acepto», logró decir finalmente, y su voz sonó hueca en el espacio cerrado de la capilla. Tomás respondió con firmeza, sin titubear, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Clara sintió como si una puerta invisible se cerrara tras ella con un golpe definitivo. La recepción fue un torbellino de felicitaciones, abrazos de extraños y brindis interminables. El mezcal fluía libremente, la comida era abundante, cabrito asado, frijoles puercos, tortillas recién hechas, dulces regionales. El mariachi tocaba canciones románticas que contrastaban con el nudo que Clara tenía en el estómago. Bailó el vals tradicional con Tomás, sintiéndose rígida entre sus brazos mientras los invitados aplaudían y gritaban palabras de aliento. Su esposo olía a loción cara y tabaco, y su agarre era firme hasta el punto de ser incómodo.
Mientras la fiesta continuaba, Clara buscó refugio momentáneo en uno de los corredores laterales de la hacienda. Necesitaba aire, silencio, un respiro de las sonrisas falsas y las miradas especulativas. Fue entonces cuando conoció a Petra, una mujer anciana que trabajaba como cocinera en La Esperanza desde hacía más de 40 años. Petra tenía el rostro marcado por arrugas profundas que contaban historias de sol y sufrimiento, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de sabiduría y advertencia. «Debiste haberte negado, niña», dijo Petra en voz baja, acercándose a Clara con pasos lentos. «Esta casa no es lugar para una joven como tú». Clara sintió un escalofrío a pesar del calor. «¿Por qué dice eso?», preguntó, aunque parte de ella no quería escuchar la respuesta. Petra miró hacia atrás, asegurándose de que nadie más estuviera cerca, y luego susurró. «La primera esposa del patrón Rodrigo, doña Mercedes, murió aquí hace 20 años. Se dice que se arrojó desde la ventana de su habitación. Pero yo la vi antes de morir. Estaba aterrorizada. Decía que algo la perseguía por los pasillos, algo que salía del espejo de su cuarto. El corazón de Clara se detuvo. «¿El espejo cubierto en mi habitación?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Petra asintió gravemente. «Ese mismo. Don Rodrigo ordenó cubrirlo después de la muerte de doña Mercedes, pero nunca lo sacó de la casa. Dice que es una reliquia familiar, pero todos sabemos la verdad. Tiene miedo de lo que pueda liberarse si lo destruye». Antes de que Clara pudiera hacer más preguntas, una de las criadas llamó a Petra desde la cocina, y la anciana desapareció entre las sombras del corredor, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. La noche cayó rápidamente sobre el desierto, como siempre lo hacía. Las temperaturas bajaron drásticamente y los invitados comenzaron a retirarse, ofreciendo últimas felicitaciones y despedidas. Clara sintió que el momento que había estado temiendo se acercaba, la noche de bodas. Tomás la guió hacia el segundo piso, su mano firmemente en su cintura, mientras los últimos invitados lanzaban arroz y flores. La habitación estaba iluminada con velas, un intento de crear un ambiente romántico que solo logró hacer las sombras más profundas y amenazantes. Tomás cerró la puerta y se quitó la chaqueta con movimientos mecánicos. Clara permanecía de pie cerca de la ventana, con el vestido blanco que ahora le parecía una mortaja. «¿Estás nerviosa?», preguntó Tomás, acercándose a ella. Su tono intentaba ser tranquilizador, pero había una impaciencia subyacente. Clara asintió, incapaz de formar palabras. Él sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. «No hay razón para temer. Eres mi esposa ahora. Esta es tu casa». Pero Clara no sentía que fuera su casa. Sentía como si hubiera sido traída a una prisión disfrazada de hogar. Y cuando Tomás apagó las velas una por una, dejando solo una encendida cerca de la cama, Clara notó algo que la hizo contener la respiración. La sábana que cubría el espejo había caído, o había sido quitada. El espejo estaba expuesto, reflejando la tenue luz de la vela. Y en ese reflejo, Clara vio brevemente algo que no debería estar allí, una figura oscura, de pie justo detrás de ella, donde no había nadie. Se volteó bruscamente, el corazón martilleando en su pecho. No había nada. Solo la habitación vacía y Tomás, que la miraba con una expresión de confusión. «¿Qué pasa?», preguntó él. Clara señaló el espejo con mano temblorosa. Vi algo en el espejo». Tomás miró hacia el espejo y su expresión se endureció. Caminó hacia él con pasos decididos y volvió a cubrirlo con la sábana, esta vez asegurándola con más cuidado. «Son imaginaciones tuyas. Has tenido un día muy largo».
Pero Clara vio cómo evitaba mirar directamente al espejo, y supo que él también sabía que algo andaba mal en esa habitación. Esa noche, Clara apenas durmió. Se quedó despierta escuchando los sonidos extraños de la hacienda, crujidos de madera, murmullos que podían ser el viento o algo más, pasos que parecían detenerse justo frente a su puerta. Tomás dormía profundamente a su lado, roncando suavemente, ajeno o indiferente a las perturbaciones. Clara miraba el espejo cubierto en el rincón y sentía como si algo la observara desde detrás de esa tela, esperando pacientemente a que bajara la guardia. Cuando finalmente se durmió, soñó nuevamente con la mujer de cabello negro. Esta vez, la mujer estaba más cerca, su rostro claramente visible bajo la luz de la luna. Era hermosa pero con una belleza inquietante, antinatural. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris. Y cuando abrió la boca para hablar, lo que salió no fueron palabras, sino un grito silencioso que hizo que Clara se despertara con un sobresalto, cubierta de sudor frío y con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Los primeros días de matrimonio en La Esperanza fueron una mezcla de intentos de adaptación y una creciente sensación de ahogo. Clara se esforzaba por cumplir con su rol de esposa, supervisando a las criadas, organizando las comidas, acompañando a Tomás en las cenas formales con otros hacendados. Pero cada noche, cuando se retiraba a su habitación, la ansiedad la consumía. El espejo permanecía cubierto, pero Clara sentía su presencia como si fuera un ser vivo, pulsante y hambriento. Tomás se mostraba cada vez más distante. Pasaba sus días recorriendo los campos con los trabajadores, inspeccionando el ganado y las cosechas de trigo. Cuando regresaba por las noches, olía a tierra y sudor, y apenas le dirigía palabras más allá de lo estrictamente necesario. Clara se preguntaba si así era el matrimonio para todos, esta convivencia fría y transaccional, o si había algo específico en su unión que lo hacía sentir tan vacío. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca de la hacienda, Clara encontró un diario antiguo escondido detrás de una hilera de libros polvorientos. La letra era femenina y elegante, y al revisar las primeras páginas descubrió que pertenecía a Mercedes Salazar, la primera esposa de don Rodrigo y madre de Tomás. Las entradas estaban fechadas entre 1938 y 1941, el año de su muerte. Con manos temblorosas, Clara comenzó a leer, buscando respuestas a las preguntas que la atormentaban. Las primeras entradas eran mundanas, descripciones de la vida en la hacienda, comentarios sobre el clima, quejas suaves sobre la soledad del desierto. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, el tono cambiaba drásticamente. Mercedes comenzaba a mencionar sueños perturbadores, sensaciones de ser observada, susurros que escuchaba por las noches. En una entrada de marzo de 1940, escribía: «El espejo en mi habitación me asusta. A veces cuando me miro, tardo un segundo en reconocerme. Como si mi reflejo tuviera vida propia. Rodrigo dice que son nervios, pero yo sé lo que veo». Clara sintió que la sangre se le helaba. Continuó leyendo con avidez, saltando de una entrada a otra. Mercedes describía cómo había comenzado a ver a una mujer en el espejo, una figura que aparecía cada noche a las 3 de la madrugada. La mujer no hablaba, solo la observaba con ojos negros y vacíos. Mercedes había intentado cubrir el espejo, pero cada mañana lo encontraba destapado. Había suplicado a su esposo que lo sacara de la habitación, pero don Rodrigo se había negado rotundamente, insistiendo en que era una reliquia familiar valiosa. La última entrada era escalofriante. Con letra temblorosa y errática, Mercedes escribía:
Ya no puedo más. La mujer del espejo ha salido. La veo en los pasillos, en las sombras. Me habla en sueños. Me dice que este lugar le pertenece, que nosotros somos intrusos. Dice que fue enterrada aquí sin las ceremonias adecuadas, que su espíritu no puede descansar. Me pide que la libere, pero no sé cómo. Rodrigo no me cree. Tomás tiene miedo de mí. Creo que la única forma de escapar es... La entrada terminaba abruptamente, sin concluir la frase. Clara cerró el diario, las manos le temblaban incontrolablemente. Mercedes se había suicidado poco después de esa última entrada. ¿Había sido realmente un suicidio o algo más oscuro había ocurrido? Y si el espíritu que atormentaba a Mercedes seguía en la casa, ¿por qué nadie más parecía verlo? ¿O acaso lo veían pero preferían ignorarlo, atrapados en un pacto silencioso de negación? Esa noche, durante la cena, Clara intentó hablar con Tomás sobre lo que había descubierto. Esperó hasta que don Rodrigo se retirara a fumar su puro habitual en el estudio, y luego, con voz temblorosa, mencionó el diario. La reacción de Tomás fue inmediata y violenta. Su rostro se enrojeció de furia y golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. «¿Quién te dio permiso para hurgar en cosas que no te conciernen?», gritó. «Mi madre estaba loca. Todos lo sabían. No hay espíritus ni maldiciones. Son imaginaciones de mujeres histéricas». Clara retrocedió ante la agresividad de su esposo, sintiendo lágrimas de frustración y miedo brotar en sus ojos. Tomás se levantó bruscamente de la mesa y salió de la habitación, dejándola sola con el eco de sus palabras. Fue entonces cuando Clara comprendió algo fundamental. Tomás sabía la verdad. Tal vez no toda, pero suficiente para tener miedo, y ese miedo lo convertía en alguien peligroso. Decidida a encontrar respuestas, Clara buscó a Petra al día siguiente. La encontró en la cocina, amasando tortillas con movimientos rítmicos y practicados. Cuando Clara le mostró el diario, Petra dejó de trabajar y se limpió las manos en el delantal, su expresión sombría. «Doña Mercedes no estaba loca», dijo finalmente. «Lo que vio era real. Esta casa fue construida sobre terreno sagrado de los yaquis. Cuando don Rodrigo mandó cavar los cimientos, encontraron tumbas, huesos, vasijas ceremoniales, ofrendas. Debió haber parado la construcción y llamar a los ancianos yaquis para hacer las ceremonias apropiadas. Pero no lo hizo. Ordenó enterrar todo nuevamente y continuar como si nada. ¿Y el espejo?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Petra suspiró profundamente. El espejo era de la madre de don Rodrigo, doña Catalina. Ella lo trajo de España cuando se casó. Dicen que fue un regalo de una gitana, pero que llevaba una maldición. Cualquier espejo puede ser una puerta, niña. Pero ese en particular fue colocado en la habitación exactamente encima de donde estaba enterrada una joven yaqui, una curandera que fue asesinada por soldados hace más de 100 años. El espejo y el espíritu se conectaron, y ahora la mujer del espejo busca venganza. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Venganza contra quién? Petra la miró con tristeza. Contra cualquiera que viva en esta casa, pero especialmente contra las esposas de los Salazar. Doña Mercedes fue la primera. Y me temo, niña, que tú serás la siguiente. Las palabras cayeron como piedras sobre Clara. No eran amenazas, sino pronósticos basados en años de observación y experiencia. Esa noche, Clara no pudo evitar mirar hacia el espejo cubierto. Sabía que debía destruirlo, sacarlo de la habitación, hacer algo. Pero ¿cómo podía luchar contra algo que no comprendía? Cuando Tomás se durmió, Clara se levantó sigilosamente de la cama y se acercó al espejo. Con manos temblorosas, levantó una esquina de la sábana y miró su reflejo bajo la luz tenue de la luna que entraba por la ventana.
Por un momento, solo vio su propio rostro pálido y asustado. Pero entonces, detrás de su reflejo, apareció la figura. La mujer de cabello negro, con sus ojos completamente negros, mirándola fijamente. Clara soltó la sábana con un grito ahogado y retrocedió tropezando. Tomás se despertó sobresaltado. —¿Qué demonios? —comenzó a decir, pero Clara estaba demasiado conmocionada para responder. Señalaba el espejo con el dedo, incapaz de articular palabras. Tomás se levantó, furioso, y volvió a asegurar la sábana sobre el espejo. —Te lo advertí —dijo con voz fría—. No vuelvas a tocar ese espejo, ¿me entendiste? Pero era demasiado tarde. La puerta había sido abierta nuevamente, y la mujer del espejo había visto a Clara. Ahora sabía quién era la nueva ocupante de la habitación, y había comenzado su lento pero inevitable acercamiento. Los días siguientes fueron una pesadilla de vigilia. Clara comenzó a experimentar los mismos síntomas que Mercedes había descrito en su diario. Los sueños se volvieron más vívidos y perturbadores. La mujer de ojos negros ahora le hablaba, aunque Clara no comprendía el idioma. Era algo antiguo, gutural, que resonaba en su cabeza mucho después de despertar. Durante el día veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Jacobo vino a visitarla una tarde, preocupado por las cartas cada vez más inquietantes que Clara le había enviado. Cuando vio a su hermana, la encontró demacrada, con ojeras profundas y un temblor constante en las manos. «Tienes que salir de aquí», le dijo Jacobo sin preámbulos, tomándola de los hombros. «No me importa lo que diga papá o los Salazar. Esta casa te está matando». Clara quiso creerle, quiso tomar esa salida que su hermano le ofrecía, pero sabía que no era tan simple. «No puedo irme», respondió Clara, su voz quebrada. «Si lo hago, la deshonra caerá sobre toda nuestra familia. Papá perdería todo y además…» Se detuvo, dudando si compartir la terrible verdad que había descubierto. «Además, creo que ella no me dejaría ir. El espíritu me ha marcado». Jacobo la miró con una mezcla de incredulidad y terror. No era un hombre supersticioso, pero tampoco podía negar el cambio drástico en su hermana. Algo la estaba devorando desde adentro. Decidieron que necesitaban ayuda espiritual. A pesar de las protestas de Clara sobre mantener el asunto en secreto, Jacobo contactó a través de conocidos a un curandero yaqui llamado Miguel Yocupicio, un hombre mayor que vivía en las afueras de Hermosillo y que era conocido por su habilidad para tratar con espíritus inquietos. Miguel aceptó venir a La Esperanza, pero solo si la familia Salazar le daba permiso explícito. Era una condición que iba a ser difícil de cumplir. Esa noche, durante la cena, Clara reunió todo su coraje y abordó el tema con Tomás y don Rodrigo. Les explicó sobre las apariciones, los sueños, el diario de Mercedes. Les suplicó que permitieran que un curandero viniera a bendecir la casa y realizar ceremonias apropiadas. La reacción fue exactamente lo que temía. Don Rodrigo se levantó de su silla con tal violencia que ésta cayó hacia atrás, con estrépito. «¡Suficiente!», rugió. «No permitiré que traigas supersticiones indígenas a mi casa. Esta tierra es mía. La compré legalmente. No debo nada a nadie, mucho menos a espíritus imaginarios». Tomás permanecía en silencio, mirando su plato con una expresión inescrutable. Clara se volvió hacia él, buscando algún signo de apoyo. «Tomás, por favor, sabes que es verdad. Tu madre lo vio también. No estaba loca, como todos dicen. Estaba siendo atormentada por algo real». Por un momento, pareció que Tomás iba a responder, que finalmente admitiría lo que había estado negando. Pero la mirada dura de su padre lo hizo callar. Bajó la cabeza y murmuró:
Mi madre tenía problemas mentales. No voy a permitir que esas mismas ideas te envenenen a ti también. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la traición de su esposo, sino la comprensión de que estaba completamente sola en esta lucha. Nadie en la esperanza la ayudaría. Si quería sobrevivir, tendría que encontrar la manera por sí misma. Se retiró a su habitación antes de que terminara la cena, ignorando los gritos de don Rodrigo exigiendo que regresara. Una vez sola, Clara se sentó en la cama y lloró por primera vez desde su boda. Lloró por la vida que había perdido, por los sueños que nunca se cumplirían, por el matrimonio que resultó ser una prisión. Pero las lágrimas no duraron mucho. Fueron reemplazadas por una determinación fría y dura. Si los hombres de esta casa preferían enterrar la cabeza en la arena y negar lo obvio, ella tomaría el asunto en sus propias manos. A través de Jacobo, que se quedó en Hermosillo algunos días más, Clara logró hacer contacto discreto con Miguel Yocupicio. El curandero aceptó reunirse con ella en secreto, pero le advirtió que cualquier trabajo espiritual sería peligroso sin el permiso de los dueños de la casa. Los espíritus responden a la autoridad de la tierra, explicó Miguel cuando se encontraron en un café alejado del centro. Si los Salazar no reconocen la ofensa que cometieron, será difícil apaciguar al espíritu. Clara le contó todo: el espejo, las apariciones, la historia de Mercedes, los rumores sobre el cementerio yaqui. Miguel escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, su rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de años de experiencia con lo sobrenatural. Cuando Clara terminó, Miguel permaneció en silencio largo rato, como si estuviera consultando con fuerzas invisibles. Finalmente habló. El espíritu que los atormenta es de una mujer llamada Icharo. Era una curandera poderosa de mi pueblo, asesinada por soldados mexicanos hace más de 100 años por negarse a revelar la ubicación de un líder yaqui escondido. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonias, tratado como basura. Su espíritu quedó atrapado, lleno de rabia y dolor. Cuando construyeron la hacienda sobre su tumba, perturbaron su descanso. Y el espejo, los espejos son puertas, como ya sabes. Ese en particular amplifica su poder, le da un punto de anclaje en el mundo de los vivos. Mientras el espejo permanezca en esa casa, Icharo continuará apareciendo, y su sed de venganza solo crecerá. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, su voz apenas audible. Miguel la miró con ojos sabios y tristes. 3 opciones. Primera, destruir el espejo completamente, romperlo en 1000 pedazos y enterrar los restos lejos de la hacienda. Segunda, realizar una ceremonia completa de liberación, pidiendo perdón a Icharo y ofreciéndole las honras que le fueron negadas. Tercera, hizo una pausa, como si le costara decir las siguientes palabras: dejar la casa para siempre y no volver nunca. Porque Icharo ha fijado su atención en ti ahora, como lo hizo con Mercedes, y no parará hasta que obtenga lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Clara, aunque temía la respuesta. Miguel suspiró. Reconocimiento, justicia. Y si no puede obtener eso, entonces tomará vidas como pago por la suya que fue robada. Es la ley del equilibrio. Clara absorbió esta información, sintiendo el peso de sus opciones. Destruir el espejo significaría desafiar directamente a don Rodrigo y Tomás. Realizar una ceremonia requeriría su cooperación, algo que había dejado claro que no darían, y dejar la casa, eso significaría abandonar no solo su matrimonio, sino también condenar a su familia al deshonor y la ruina económica. Antes de despedirse,
Miguel le entregó a Clara un pequeño saquito de tela conteniendo hierbas y piedras. «Esto te protegerá temporalmente», explicó. «Ponlo bajo tu almohada cuando duermas. Ahuyentará al espíritu por algunas noches, dándote tiempo para decidir qué hacer, pero es solo temporal. La solución real requiere acción decisiva». Clara tomó el saquito con gratitud, sintiendo su peso ligero pero significativo en su palma. Esa noche, siguiendo las instrucciones de Miguel, Clara colocó el saquito bajo su almohada. Por primera vez en semanas, durmió sin sueños perturbadores. Sin embargo, despertó a las 3 de la madrugada con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. La habitación estaba helada a pesar del calor del desierto afuera, y aunque el espejo seguía cubierto, Clara podía oír algo. Un rasguño suave pero persistente, como si alguien arañara el cristal desde el otro lado. Se levantó de la cama lentamente, con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Sabía que no debía, pero algo la impulsaba hacia el espejo. Caminó como en trance, sus pies descalzos fríos sobre el suelo de madera. Cuando llegó al espejo, su mano se extendió hacia la sábana que lo cubría. Justo cuando estaba a punto de levantarla, una mano fuerte la agarró del brazo, haciéndola girar bruscamente. Era Tomás, que estaba despierto y la miraba con una mezcla de furia y algo más, miedo genuino. «¿Qué diablos estás haciendo?» siseó, su agarre doloroso en su brazo. Clara trató de liberarse, pero él era más fuerte. «Suéltame», logró decir, pero su voz sonó débil incluso para ella. Tomás la empujó de regreso hacia la cama, manteniéndose entre ella y el espejo como si la protegiera, o como si protegiera el espejo de ella. «No lo toques, nunca, ¿me oyes?» Había algo en su voz que iba más allá de la ira, un pánico apenas contenido que revelaba que él sabía mucho más de lo que admitía. La tensión en la esperanza se volvió insoportable después de esa noche. Tomás comenzó a vigilar a Clara constantemente, como si temiera que ella hiciera algo drástico. Don Rodrigo, aparentemente informado del incidente, ordenó que las criadas reportaran cualquier comportamiento extraño de Clara. La hacienda se había convertido en una prisión, y Clara era la prisionera. Pero ella no era una víctima pasiva. La conversación con Miguel había plantado una semilla de rebelión en su interior. Jacobo regresó a Hermosillo, pero mantenía contacto regular a través de cartas que Clara enviaba discretamente con el cartero del pueblo. En una de esas cartas, Clara delineó un plan desesperado. Esperaría hasta que Tomás y don Rodrigo tuvieran que viajar a Nogales para una reunión de negocios que sabía estaba programada para la siguiente semana. En su ausencia, traería a Miguel a la hacienda y realizarían la ceremonia con o sin permiso de los Salazar. Era arriesgado, potencialmente desastroso para su ya frágil matrimonio, pero Clara había llegado al punto donde la supervivencia importaba más que las apariencias. Los días previos al viaje fueron un ejercicio de actuación. Clara se esforzó por parecer sumisa y tranquila, asistiendo a las comidas sin protestar, sonriendo cuando era apropiado, evitando mencionar el espejo o cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural. Tomás pareció relajarse un poco, creyendo que finalmente su esposa había aceptado su lugar, pero en las noches, cuando todos dormían, Clara revisaba el plan una y otra vez, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. El día del viaje llegó. Don Rodrigo y Tomás partieron temprano en la mañana, llevando con ellos a 2 de los trabajadores más confiables. Estarían fuera por lo menos 3 días. Tan pronto como el polvo de sus caballos se asentó en el camino, Clara puso su plan en marcha. Envió a Jacobo un telegrama codificado que habían acordado, y para el mediodía su hermano llegó a la hacienda acompañado de Miguel Yocupicio.
Miguel entró en La Esperanza con una bolsa de tela desgastada conteniendo los elementos necesarios para la ceremonia: incienso de copal, plumas de águila, maíz sagrado, agua bendita de un manantial sagrado yaqui y otros objetos cuyo propósito Clara no comprendía completamente. Petra, al enterarse de lo que estaba a punto de ocurrir, decidió ayudar, proporcionando información adicional sobre la ubicación exacta donde habían encontrado los restos yaquis durante la construcción de la hacienda. «Está justo debajo de tu habitación», explicó Petra, trazando un mapa rudimentario en un pedazo de papel. Encontraron principalmente huesos de mujeres y niños. Los hombres habían sido llevados lejos por los soldados. Fue una masacre. Don Rodrigo ordenó que todo fuera cubierto rápidamente y que ningún trabajador hablara de ello bajo amenaza de despido. Pero nosotros recordamos. Siempre recordamos. Miguel estudió el mapa y asintió gravemente. Entonces la ceremonia debe realizarse en dos partes. Primero, debemos honrar a todos los espíritus enterrados aquí, ofreciéndoles las oraciones que les fueron negadas. Segundo, debemos lidiar específicamente con Icharo y el espejo. Ella es el espíritu más fuerte, el que ha logrado manifestarse porque su rabia le da poder. Se volvió hacia Clara. Esto va a ser peligroso. Cuando comencemos la ceremonia, Icharo se dará cuenta. Intentará detenernos. Puede que se manifieste de formas que nunca has visto. ¿Estás preparada? Clara tragó saliva, pero asintió con determinación. Hagan lo que tengan que hacer. No puedo seguir viviendo así. Miguel la miró con aprobación. Eres más fuerte de lo que crees. Eso te ayudará. Comenzaron la preparación en el patio principal de la hacienda, justo en el centro, donde Petra señaló que estaba el mayor número de restos. Miguel dibujó un círculo con harina de maíz, marcando los 4 puntos cardinales con piedras especiales. Encendió el copal, y el humo aromático comenzó a elevarse hacia el cielo despejado del desierto. La ceremonia comenzó al atardecer, cuando el sol del desierto comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo todo de tonos naranjas y rojos que parecían sangre derramada sobre la tierra. Miguel cantaba en lengua yaqui, su voz resonando en el espacio abierto. Clara, Jacobo y Petra permanecían dentro del círculo, siguiendo las instrucciones del curandero. Era hermoso y terrorífico al mismo tiempo, este intento de hacer las paces con espíritus que habían sido agraviados durante tanto tiempo. Al principio, todo parecía proceder sin incidentes. Miguel ofrecía oraciones, quemaba hierbas sagradas, vertía agua en las 4 direcciones, pero a medida que el sol desaparecía completamente y la oscuridad descendía sobre La Esperanza, las cosas comenzaron a cambiar. El aire se volvió pesado y opresivo. Las velas que habían colocado alrededor del círculo comenzaron a parpadear violentamente, a pesar de que no había viento. Y desde el interior de la hacienda, específicamente desde el 2.º piso, llegó un sonido que heló la sangre de todos. Un grito agudo y prolongado que no sonaba completamente humano. «Continúen», ordenó Miguel, aunque incluso él parecía perturbado. «No rompan el círculo». El grito se repitió, esta vez más fuerte, y fue seguido por el sonido de vidrio rompiéndose. Clara supo instintivamente que era el espejo. La sábana que lo cubría ya no era suficiente para contener lo que estaba al otro lado. Icharo estaba emergiendo y estaba furiosa. Las ventanas de la hacienda comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. Los postigos golpeaban contra las paredes con estruendo. Los caballos en el establo relinchaban aterrorizados. Miguel alzó la voz, sus oraciones, ahora casi gritos, para ser escuchadas sobre el caos. Vertió más copal en el fuego, creando una columna de humo tan densa que momentáneamente oscureció la luna. Y entonces Clara la vio. Icharo había salido de la casa.
Estaba de pie en el balcón del segundo piso, su figura completamente negra contra el cielo nocturno, excepto por sus ojos que brillaban con una luz verde enfermiza. No era completamente sólida. Su forma parecía fluctuar, como humo o sombras condensadas en forma apenas humana. ¡Tú! La voz de Icharo resonó directamente en la mente de Clara, sin usar palabras audibles, sino pensamiento puro. Tú que vives en mi tierra, que duermes sobre mis huesos, que profanas mi descanso. Ahora vienes con estos rituales débiles pensando que puedes expulsarme. Clara sintió que sus rodillas se debilitaban, pero Jacobo la sostuvo firmemente. Miguel continuaba cantando, pero ahora había añadido un nuevo elemento a la ceremonia. Estaba nombrando a Icharo directamente, reconociendo su dolor, ofreciendo disculpas en nombre de aquellos que la habían agraviado. Icharo, curandera del pueblo yaquí, tú que fuiste asesinada injustamente, tú cuyo cuerpo fue profanado, tú a quien se le negaron las ceremonias sagradas, te pedimos perdón. Reconocemos la injusticia cometida contra ti y contra tu pueblo. Estas tierras son tuyas, regadas con tu sangre. Te ofrecemos estas oraciones, estas ofrendas, para que tu espíritu pueda finalmente descansar. Por un momento, la figura en el balcón pareció vacilar. Sus ojos verdes parpadearon, y algo en su postura cambió. Miguel sintió la apertura y presionó adelante. Ya no eres esclava de tu rabia, puedes ser libre, puedes reunirte con tus antepasados, puedes encontrar paz. Sacó un objeto envuelto en tela de su bolsa. Era una pequeña figurilla de arcilla pintada con símbolos tradicionales yaquis. Esto es para ti, Icharo, un hogar para tu espíritu mientras decidimos qué hacer con estos restos que fueron profanados. Te prometemos que serás honrada como mereces. La reacción de Icharo fue inesperada. En lugar de calmarse, su forma se expandió, volviéndose más grande y más amenazante. Su voz resonó con poder. Las promesas de los invasores no valen nada. Tu gente ha mentido durante siglos. ¿Por qué debería creer que esta vez será diferente? Había dolor en esa voz, sí, pero también una rabia tan profunda que había consumido todo lo demás. Clara comprendió en ese momento que Icharo había estado sola con su furia durante más de 100 años. Esa soledad la había transformado en algo diferente a lo que había sido en vida. Porque yo te creo, habló Clara de repente, su voz clara y fuerte a pesar del miedo que sentía. Porque yo también sé lo que es estar atrapada, sin voz, sin poder, porque entiendo tu rabia. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos. Miguel hizo un gesto de advertencia, pero Clara continuó. Los hombres de esta casa te trataron como si no importaras, como si tus huesos fueran solo obstáculos en el camino hacia su riqueza. Hicieron lo mismo con Mercedes y están haciendo lo mismo conmigo. Pero yo te veo, Icharo, te reconozco y prometo que si me das la oportunidad, encontraré la manera de honrarte como mereces. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento del desierto pareció contener la respiración. La forma de Icharo en el balcón se contrajo, volviéndose más pequeña, casi del tamaño que habría tenido en vida. Sus ojos verdes se suavizaron y por primera vez Clara vio tristeza en ellos en lugar de solo rabia. ¿Me darías tu palabra?, preguntó Icharo, y ahora su voz sonaba casi humana, vulnerable. ¿Tú, que no tienes poder en esta casa de hombres? Te doy mi palabra, respondió Clara sin vacilación, y encontraré la manera de obtener ese poder, o moriré intentándolo. Era una promesa audaz, tal vez imposible de cumplir, pero era honesta, y esa honestidad atravesó el velo entre vivos y muertos. Icharo permaneció inmóvil por lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, asintió. Tienes 1 año, dijo. 1 año para cumplir tu promesa.
Si para entonces mis huesos no han sido honrados apropiadamente, volveré. Y esta vez no habrá ceremonia ni curandero que pueda detenerme. Con esas palabras, la forma de Icharo se disolvió como humo en el viento nocturno. Las velas dejaron de parpadear. El sonido de vidrio rompiéndose cesó. La esperanza volvió a estar en silencio. Clara sintió que sus piernas finalmente cedían y se desplomó en el suelo del círculo, temblando incontrolablemente. Jacobo la envolvió en sus brazos, mientras Miguel completaba la ceremonia con oraciones de cierre y protección. Cuando finalmente terminaron y entraron a la hacienda para inspeccionar los daños, encontraron el espejo en la habitación de Clara, hecho añicos. Pero no estaba en el suelo como hubieran esperado. Los fragmentos estaban cuidadosamente colocados en la cama, formando un patrón circular, como una ofrenda o una advertencia. En el centro del círculo de vidrios rotos había una pequeña pluma negra, del tipo que los yaquis usaban en sus ceremonias funerarias. Miguel recogió la pluma con reverencia. «Es una señal», explicó. «Icharo ha aceptado tu promesa, pero también te recuerda que está vigilando». Clara tocó uno de los fragmentos del espejo, viendo su reflejo distorsionado, multiplicado 100 veces en los pedazos rotos. Se veía diferente de alguna manera, como si la ceremonia hubiera cambiado algo fundamental en ella. Ya no era la joven asustada que había llegado a la esperanza hace apenas unas semanas. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora estaba acompañado de determinación. Limpiaron los vidrios cuidadosamente, cada fragmento envuelto en tela y guardado en una caja de madera que Miguel prometió llevar a un lugar sagrado para su disposición apropiada. No querían dejar ni un solo trozo que pudiera servir como punto de anclaje para que Icharo regresara prematuramente. Petra ayudó a ordenar la habitación, aunque se notaba que estaba profundamente afectada por lo que había presenciado. «Nunca había visto algo así», murmuraba mientras barrían. «Y he vivido muchos años». Cuando Tomás y don Rodrigo regresaron 3 días después, encontraron a Clara sorprendentemente compuesta. Les informó con voz tranquila que el espejo se había caído y roto, un accidente desafortunado pero inevitable dado su peso y antigüedad. Tomás la miró con sospecha, notando algo diferente en ella, pero no pudo identificar qué exactamente. Don Rodrigo se enfureció por la pérdida de lo que consideraba una reliquia familiar valiosa, pero Clara no se acobardó ante su ira como lo habría hecho antes. «Era solo un espejo», dijo con firmeza, «y uno que traía malos recuerdos. Tal vez es hora de dejar ir el pasado y construir algo nuevo». Don Rodrigo la miró con ojos entrecerrados, sin estar seguro si estaba siendo desafiado o si era simplemente la observación ingenua de una mujer. Decidió dejarlo pasar, principalmente porque tenía asuntos más urgentes que atender en la hacienda. Pero la semilla de la sospecha había sido plantada. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación silenciosa. Clara había hecho una promesa a Icharo, y esa promesa requería cambiar fundamentalmente la dinámica de poder en la esperanza. No sería fácil. Las mujeres en 1960, especialmente en las comunidades rurales de Sonora, tenían poco poder real más allá de lo que sus maridos y padres les permitían. Pero Clara era inteligente y había aprendido algo crucial de su encuentro con el espíritu. A veces, el cambio requiere estrategia más que confrontación directa. Comenzó pequeño. Se involucró más en la administración de la hacienda, ofreciéndose para ayudar con las cuentas y la correspondencia. Tomás, sorprendido por este repentino interés, inicialmente se mostró receloso, pero Clara demostró ser competente, incluso descubriendo errores en los libros de contabilidad que habían pasado desapercibidos.
Poco a poco, ganó la confianza de su esposo en asuntos prácticos. No era amor, ni siquiera afecto, pero era una forma de respeto que antes no existía. Con Petra y las otras criadas, Clara estableció relaciones más cercanas. Les preguntaba sobre sus familias, escuchaba sus preocupaciones, mejoraba sus condiciones de trabajo cuando podía. En el proceso, aprendió más sobre la historia de la región, sobre las comunidades yaquis que todavía existían en las cercanías, y sobre los ancianos que mantenían vivas las tradiciones. Esta información sería crucial para cumplir su promesa a Ícharo. Clara también se conectó con Miguel Yocupicio, quien se convirtió en su guía en cuestiones espirituales y culturales. A través de él, aprendió sobre las ceremonias apropiadas para honrar a los muertos, sobre la importancia de la tierra y los lugares sagrados, sobre cómo el dolor no reconocido se convierte en rabia que contamina todo a su alrededor. Miguel le advirtió que lo que intentaba hacer era peligroso no solo espiritualmente, sino también socialmente. Desafiar a don Rodrigo significaba arriesgar no solo su posición, sino potencialmente su vida. Durante este tiempo, las apariciones de Ícharo no cesaron completamente, pero cambiaron de naturaleza. Ya no eran aterradoras, sino casi expectantes. Clara la veía ocasionalmente en los pasillos al atardecer, una sombra que se disolvía cuando intentaba mirarla directamente. Sentía su presencia especialmente fuerte en su antigua habitación, ahora vacía después de que Clara insistiera en mudarse a otra parte de la casa. No eran encuentros agresivos, sino recordatorios silenciosos del pacto que habían hecho. El verdadero punto de inflexión llegó 7 meses después de la ceremonia. Don Rodrigo cayó enfermo con una fiebre alta que los doctores no podían explicar ni tratar. Durante semanas estuvo postrado en cama, delirando, sudando copiosamente bajo el implacable calor de Sonora. En su delirio, decía cosas que revelaban secretos guardados durante décadas. Hablaba de los huesos que había ordenado enterrar, de las amenazas que había hecho a trabajadores para mantenerlos callados, de la culpa que lo había perseguido pero que su orgullo nunca le había permitido reconocer. Tomás estaba desesperado. Su padre, el hombre fuerte e inflexible que había dominado su vida entera, se estaba desmoronando ante sus ojos. Los doctores de Hermosillo habían sido llamados, incluso uno de la capital, pero ninguno podía hacer nada. Fue Clara quien sugirió la solución, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tal vez, dijo suavemente una noche, mientras Tomás se sentaba junto a la cama de su padre, esto no es una enfermedad del cuerpo, sino del espíritu. Tal vez necesita hacer las paces con el pasado antes de que sea demasiado tarde. Tomás la miró con ojos cansados y derrotados. ¿Crees que es por eso? Preguntó, sin atreverse a nombrarlo directamente. Clara asintió. Tu padre sabe lo que hizo, todos lo sabemos. Los muertos no pueden descansar cuando han sido deshonrados y los vivos tampoco pueden vivir en paz. Fue el momento más cerca que habían estado de la honestidad completa desde su matrimonio. Tomás bajó la cabeza y Clara vio lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz quebrada. Clara llamó a Miguel esa misma noche. El curandero vino y examinó a don Rodrigo no con instrumentos médicos, sino con oraciones y ceremonias de diagnóstico. Su conclusión fue clara. El espíritu de Rodrigo estaba siendo atacado por los espíritus que había ofendido. Ícharo no estaba actuando directamente. Clara habría sentido su presencia, pero había otros, más débiles, pero numerosos, que habían encontrado una grieta en las defensas del orgulloso hacendado, ahora que el espejo ya no existía para contener su atención.
Solo hay una cura, dijo Miguel. Reconocimiento público de la ofensa, restitución a las comunidades afectadas y ceremonias apropiadas para honrar a los muertos. Don Rodrigo, en uno de sus momentos de lucidez, escuchó esto y su rostro se contorsionó entre orgullo y desesperación. Pero la enfermedad lo había humillado de una manera que ninguna otra cosa podría haberlo hecho. Con voz débil, asintió. Hagan lo que tengan que hacer, solo quiten este sufrimiento de mí. Fue una victoria, pero amarga. Clara sabía que don Rodrigo solo accedía porque estaba desesperado, no porque realmente comprendiera o aceptara su responsabilidad. Pero era suficiente. En las semanas siguientes, con Tomás ahora actuando como cabeza efectiva de la familia, mientras su padre se recuperaba lentamente, Clara orquestó lo que necesitaba hacerse. Contactó a los ancianos de la comunidad yaqui a través de Miguel, les explicó la situación y les pidió perdón en nombre de la familia Salazar. Los ancianos escucharon, sus rostros impasibles revelando poco de lo que pensaban. Discutieron entre ellos en su lengua, un debate que duró horas. Finalmente, acordaron ayudar, pero con condiciones. Los restos que habían sido perturbados serían exhumados apropiadamente y reenterrados en tierra sagrada yaqui con todas las ceremonias correspondientes. La familia Salazar financiaría esto completamente. Además, una porción de las tierras de la Esperanza, específicamente el área donde estaba el antiguo cementerio, sería devuelta a la comunidad yaqui a perpetuidad. Estas condiciones eran extremas, y Clara sabía que don Rodrigo nunca las habría aceptado en circunstancias normales, pero no estaba en posición de negociar. Tomás, viendo la seriedad de la situación y desesperado por salvar a su padre, aceptó. Los documentos legales fueron preparados, las autoridades locales fueron informadas, con suficiente dinero cambiando manos para asegurar su cooperación, y se estableció una fecha para la exhumación y reentierro. La ceremonia fue monumental. Duró 3 días completos, bajo el sol abrasador del desierto. Los ancianos yaquis condujeron rituales que no se habían realizado en esa tierra en más de un siglo. Cantaron canciones de lamento por los muertos, ofrecieron comida y bebida a los espíritus, quemaron hierbas sagradas y finalmente transportaron los restos, cuidadosamente excavados y envueltos en telas ceremoniales, a su nuevo lugar de descanso en tierra yaqui. Clara estuvo presente en cada momento, a pesar de que las tradiciones dictaban que las mujeres generalmente observaban desde la distancia. Los ancianos hicieron una excepción para ella, reconociendo que había sido su intervención la que había hecho posible esta reparación. Tomás también asistió, pálido y silencioso, confrontando por primera vez la magnitud de lo que su familia había hecho. Don Rodrigo, aún débil, pero mejorando notablemente con cada día de la ceremonia, observaba desde su ventana, su expresión inescrutable. Durante el último día de la ceremonia, Ícharo apareció. No de forma aterradora o agresiva, sino como Clara la había visto en sus primeros sueños, una mujer joven y hermosa con cabello negro brillante, vestida con ropas tradicionales yaquis. Estaba de pie en el límite del círculo ceremonial, observando con ojos que ahora eran completamente humanos, sin ese brillo sobrenatural. Cuando miró a Clara, asintió una vez, un gesto de reconocimiento y gratitud. Y luego, mientras el sol se ponía sobre el desierto, su forma se desvaneció gradualmente, no desapareciendo sino pareciendo fundirse con la tierra misma. Miguel se acercó a Clara después de que la ceremonia finalizara. «Lo hiciste», dijo simplemente. «Cumpliste tu promesa. Y Charo puede descansar ahora, y los otros espíritus también. Este lugar ha sido purificado». Clara sintió una ola de alivio tan intensa
que casi la hizo colapsar. Pero junto con el alivio venía la comprensión de cuánto había cambiado. Ya no era la joven asustada e impotente que había llegado a la esperanza. Había enfrentado lo sobrenatural, había desafiado estructuras de poder, había encontrado su propia fuerza. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados a la esperanza y a la familia Salazar. Don Rodrigo, completamente recuperado, pero definitivamente cambiado por su experiencia, se retiró gradualmente de la administración activa de la hacienda. Tomás asumió más responsabilidades y, para sorpresa de todos, incluida Clara, comenzó a consultar regularmente con su esposa sobre decisiones importantes. La dinámica de su matrimonio nunca se volvió apasionada o particularmente cálida, pero desarrollaron un respeto mutuo basado en lo que habían atravesado juntos. Clara estableció relaciones formales con las comunidades yaquis cercanas, algo sin precedentes en la región. Estas relaciones no solo trajeron paz espiritual, sino también beneficios prácticos, mejor comunicación, cooperación en asuntos de agua y tierras, intercambio de conocimientos sobre agricultura en el desierto. Otros hacendados observaban con una mezcla de desaprobación y curiosidad, pero los resultados eran innegables. La esperanza prosperaba de maneras que no lo había hecho en años. Jacobo visitaba frecuentemente, orgulloso de la transformación de su hermana. «Eres más fuerte que papá nunca será», le dijo una vez. Clara sonrió tristemente ante eso. «No es cuestión de fuerza», respondió. «Es cuestión de reconocer lo que es verdadero, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo». Su padre, don Esteban, nunca comprendió completamente lo que Clara había hecho o por qué, pero aceptaba que su hija había encontrado una forma de no solo sobrevivir, sino prosperar en circunstancias difíciles. La habitación donde había estado el espejo fue completamente renovada y convertida en una biblioteca. Clara llenó los estantes con libros que ordenaba de la capital, creando un espacio de aprendizaje y reflexión. A veces, sentada junto a la ventana leyendo mientras el sol del desierto se ponía, sentía una presencia tranquila a su alrededor. No era amenazante ni perturbadora. Era como si la casa misma hubiera aprendido a respirar de nuevo, liberada del peso de secretos y agravios no reconocidos. Petra, que había sido testigo de toda la transformación, comentaba a menudo con las otras criadas que la esperanza finalmente hacía honor a su nombre. «Tal vez», decía, «la esperanza no es solo desear que las cosas mejoren. Es tener el coraje de cambiarlas cuando no lo hacen». Clara, escuchando esto, sabía que Petra tenía razón. La esperanza requería acción, requería reconocer verdades difíciles, requería estar dispuesta a desafiar el orden establecido cuando ese orden estaba fundamentado en injusticia. Los años pasaron. Clara nunca volvió a ver a Icharo, pero conservaba la pluma negra que el espíritu había dejado, guardada en una pequeña caja de madera en su escritorio. Era un recordatorio de que los mundos visible e invisible estaban más conectados de lo que la mayoría de la gente quería admitir, y que las acciones tenían consecuencias que se extendían más allá de una sola vida. También era un recordatorio de que ella había encontrado su voz y su poder, no a través de confrontación o rebelión abierta, sino a través de persistencia, estrategia y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La esperanza continuó siendo una hacienda próspera, pero ahora con una diferencia fundamental. Ya no estaba construida sobre secretos enterrados y espíritus inquietos. La tierra había sido honrada, los muertos habían sido respetados y los vivos podían finalmente vivir sin el peso invisible de culpa no reconocida. No era un final de cuento de hadas.
Clara y Tomás nunca desarrollaron el tipo de amor romántico que ella había soñado de joven, pero era real, era honesto y era suficiente. En las noches tranquilas del desierto, cuando el viento soplaba suavemente entre los cactus saguaro y las estrellas brillaban con claridad imposible, Clara a veces salía al patio y miraba hacia el cielo. Pensaba en Mercedes, la primera esposa que no había tenido la oportunidad de luchar. Pensaba en Itcharo, la curandera que finalmente había encontrado paz después de más de un siglo de rabia. Y pensaba en sí misma, en el viaje imposible que había hecho desde ser una joven, sin poder convertirse en alguien capaz de cambiar el destino de una casa maldita. La unión que debía traer gloria había, en efecto, abierto la puerta a un espíritu que devoró su felicidad inicial, pero en ese proceso también había abierto puertas a la verdad, la justicia y la transformación. Y tal vez, pensaba Clara, esa era una forma diferente de gloria. No la gloria de apariencias y riqueza vacía, sino la gloria que viene de enfrentar la oscuridad y encontrar la manera de traer luz. El desierto de Sonora guardaba sus secretos celosamente, pero también recompensaba a aquellos con suficiente coraje para desenterrarlos y honrarlos. Clara había aprendido eso de la manera más difícil posible. Y aunque los costos habían sido altos, su inocencia, sus sueños de juventud, la simplicidad de una vida no complicada por lo sobrenatural, lo que había ganado era invaluable: agencia sobre su propia vida, respeto de aquellos a su alrededor y la paz que viene de saber que hizo lo correcto incluso cuando era la cosa más difícil. Y en las noches sin luna, cuando el desierto se volvía completamente negro excepto por las estrellas, a veces Clara podía jurar que escuchaba un canto distante en lengua yaqui llevado por el viento. No era aterrador, era hermoso, melancólico y libre. Era Itcharo, finalmente en paz, su espíritu ya no atado a la tierra por rabia y dolor no resueltos. Y Clara sonreía, sabiendo que había cumplido su promesa y que, en el proceso, había salvado no solo a un espíritu atormentado, sino también a sí misma. La esperanza había encontrado su verdadero nombre, y Clara había encontrado el suyo.